Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Me encuentro muy contenta de que estén acompañándome en un nuevo video y el día de hoy vamos a trabajar nuevamente con nuestro telar rectangular. Puedes utilizar cualquiera que tú tengas. Y para esto vamos a utilizar estambres de dos colores distintos y el tamaño es para agujas de 5. Te recomiendo que ambos colores sean del mismo grosor. Pero bueno, antes de comenzar quiero mencionarles que este video tiene subtítulos que son totalmente opcionales. Si no deseas verlos, los puedes desactivar desde tu dispositivo. Vamos a comenzar tomando un color y haciendo un nudo corredizo y lo colocamos en el poste del extremo que se encuentra en la hilera inferior. Y hacemos un nudo corredizo también con el otro color, pero lo colocamos exactamente en el lado contrario, en el extremo, pero de la hilera superior. Se tiene que ver de esta forma. Aquí yo volteé mi telar, pero no importa, es exactamente lo mismo. Voy a comenzar a montar los puntos para poder tejer y lo voy a hacer de la siguiente forma, saltándome un poste y cruzando el estambre. Y de regreso voy a trabajar con los postes que quedaron libres. Esto solo lo voy a hacer por esta vez porque es justo para montar los postes y que la orilla quede bien hecha. Si te das cuenta, al terminar de hacer esto, los postes donde colocamos el nudo corredizo, pues quedan como dos puntos. Lo que vamos a hacer es que con ayuda de nuestro ganchillo vamos a subir el que está abajo, es decir, el que corresponde al nudo corredizo. Lo apretamos bien fuerte y ahora vamos a trabajar con el otro color. Vamos a tejer exactamente con el mismo patrón, es decir, saltándonos un poste, pero esta vez no vamos a cruzar, solamente vamos a abrazar los postes. Y de regreso, ya saben, trabajamos con los postes que quedaron libres. Con ayuda de nuestro ganchillo para telar, subimos los puntos. Recuerda hacerlo con todos, no te vais a saltar ninguno. Amigos, no sé si saben, pero tengo un TikTok, se los dejo en la parte de la descripción para que vayan y me sigan, ahí subo contenido interesante. Ya hayamos subido todos los puntos, bajamos con nuestros dedos y hacemos exactamente lo mismo, pero con el otro color. El chiste de este tejido es intercambiando los colores. Y de esa forma nos va a salir ese patrón tan bonito que se puede ver al final del tejido. De hecho, si tú quisieras, podrías trabajar con 3 o con 4 colores. Y de hecho ya tengo un video trabajando con 4 colores. Si te interesa, te lo dejo en la i que aparece en la pantalla. Y también te lo dejo en la descripción de este video. Recuerda siempre subir todos tus puntos. Y bueno amigos, si este video les está gustando, me ayudaría mucho que en los comentarios me dejaran un corazoncito o el emoticono de su preferencia, así YouTube me avisa de alguna manera que este video está teniendo interacción y lo recomienda a más personas.
Ya sabes que puedes utilizar este tejido para tu proyecto de preferencia, no solamente para bufandas, puedes hacer mantas, puedes hacer ponchos, lo que tú quieras. Incluso puedes utilizar un telar circular, de la misma manera intercalar los colores y también se forman patrones bien bonitos. Si te interesa que haga un video de 2 colores pero con el telar circular, también déjamelo saber en los comentarios. Ahí te va un tip. Si por alguna razón dejaste tu tejido a la mitad y ya no recuerdas cuál es el color que sigue, siempre es el color que está en los puntos que subiste. Por ejemplo, en este caso estoy subiendo los que son del color lila. Si yo dejara el tejido mucho tiempo y luego regresara y no supiera cuál sigue, el que sigue es el color lila. Una vez avancemos un poquito con nuestro tejido, podemos irlo sacando. Hay que jalarlo con cuidado para ayudarlo porque siempre al principio se amontona en esa parte. Y miren, ya le avancé un poquito, así es como se va viendo el tejido. La verdad es que quedó muy bonito y con estas combinaciones de colores que yo elegí me encantó. Y además queda bien gruesecito. Recuerda utilizar un estambre que no sea tan delgado porque si no, no te van a quedar los puntos juntos, te van a quedar muchos huecos y el tejido te va a quedar calado. Si tú lo que quieres es que tus puntos te queden bien juntitos y se note bien el patrón, entonces tienes que utilizar un estambre de buen grosor. Si te das cuenta, siempre tenemos que tener los estambres del lado contrario. Nunca se deben de juntar. Eso significa que estamos haciendo el tejido de forma correcta. Y ahora en este caso yo voy a continuar tejiendo exactamente con el mismo patrón hasta obtener el largo deseado. Una vez tengamos el largo deseado, vamos a comenzar a terminar nuestro tejido. Como recomendación, yo suelo tejer 1,50 m para bufanda de mujer, 1,80 m para bufanda de hombre. Voy a tomar un estambre y voy a tejer de la siguiente forma. Esto lo voy a hacer solamente para terminar con la bufanda. Vamos a tejer todos los postes, uno y uno abajo, uno arriba, uno abajo y uno arriba, así sucesivamente hasta terminar con todos los postes del telar, cruzando el estambre sobre el poste.
De esta manera vamos a tener ambos colores, ambas hebras de estambre del mismo lado. Una vez tengamos esto listo, pues subimos nuestros puntos de manera normal. Tanto de arriba como de abajo. Recuerda ir bajando los postes con ayuda de tus pulgares para que no se te vayan a deshacer. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar todos los puntos de la hilera de abajo hacia la hilera de arriba, al poste que le corresponde. Ve jalando tu tejido para que no se te vayan a salir estos puntos. Puedes utilizar cualquier técnica que tú sepas para liberar tu tejido, porque existen varias. Tengo un video explicando algunas que yo conozco, te lo dejo en la i que aparece en la pantalla. Puedes trabajar con la técnica que más te guste y te acomode, pero sí es importante que hagas el paso de cruzar el estambre por todos los postes para que ambos colores estén del mismo lado. Una vez tengamos esto, nada más vamos a subir los puntos. Ya sabes, el que está abajo por el que está arriba. Igual ve jalando si así lo necesitas. Ya casi terminamos este extremo. Ahora vamos a utilizar un ganchillo para crochet. Yo utilizo el de numeración 0. Y esta parte yo la hago con mis manitas porque la verdad es que soy malísima para utilizar gancho de crochet. Pero si tú puedes hacerlo sin utilizar tus manos, está súper bien. Tenemos que sacar el primer punto, luego el segundo y pasarlo el primero sobre el segundo y así sucesivamente y se va a ir formando una cadenita. Esto le da a la orilla un efecto más bonito y elegante. Hacemos esto con absolutamente todos los postes y una vez terminemos sencillamente hacemos un nudo, nos aseguramos que quede bien cerrado y si es necesario haces otro nudo. El chiste es que los nudos queden bien hechos y bien fuertes para que tu tejido no se te vaya a deshacer. Puedes dejar la orilla de esta forma o puedes agregarle barbitas, pompones, como tú quieras. Si se dan cuenta, al hacer esta parte, la orilla está quedando bien bonita. No te debe de quedar aguada, pero tampoco te debe de quedar bien apretada. No jales el hilo, solamente utiliza la fuerza que consideres necesaria y cuando llegues al último, sencillamente tienes que hacer el nudo. Ya podemos retirar de nuestro telar, pero hay que cortar un poquito. Y esta parte es muy importante porque es la que nos va a asegurar que nuestra bufanda no se nos va a deshacer. Haz cuantos nudos creas necesario, pero siempre que queden bien fijos. Puedes cortar al ras si es que no le vas a poner barbitas, pero si le vas a poner barbitas yo te recomiendo que dejes esos hilitos solamente de largo que van a ser todas las demás barbitas. Y bueno amigos, esta orilla ya está lista, pero nos falta trabajar con el otro extremo que corresponde al inicio de nuestra bufanda. En este caso sí tenemos un hilo de un lado y un hilo del otro.
Vamos a tomar nuestro ganchillo nuevamente y con esos hilos que se ven sueltos vamos a hacer una cadenita exactamente de la misma manera. Se van viendo ahí los hilitos con los que hay que trabajar, justo son los que están más flojos. Esta parte es un poco intuitiva, también te tiene que quedar una cadenita en la orilla. Y cuando llegues al final, igual haces un nudo, asegurándote que quede bien hecho, bien fuerte, no se te vaya a deshacer y cortas. Si vas a dejarle barbitas, exactamente lo mismo que con el otro lado, no es necesario que cortes. Y con el otro lado, igual vamos a hacer un nudito con ese pedazo de estambre que sobró. Y listo amigos, nuestra bufanda ya está prácticamente terminada. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Miren, así quedan las orillas. Si este video te gustó, me gustaría que me ayudaras suscribiéndote al canal, compartiendo los videos, dejándome comentarios. Todo eso me ayuda muchísimo y me anima a seguir continuando realizando videos. Gracias.